Y bueno, en cuanto a localizaciones de rodaje compartidas, pues evidentemente también la lista es muy larga, vamos a ver solo lo principal. Ya he dicho antes que en estudios de rodaje pues no han coincidido mucho porque han estado en Inglaterra, pero en platós pues yo haya visto pues no han coincidido, pero sí han coincidido en Hollywood porque la cuarta película de Indy, El Reino de la Cabra de Cristal, se rodó en los Universal Studios y ahí se rodó Diamantes para la Eternidad. Son las pocas películas que no se rodaron en los Pinewood. Y ahí se rodó, por ejemplo, la escena del el Mustang cuando pasa por el callejón, ¿no? Entonces, esa sí que tenemos un set de rodaje compartido. Vamos a ver ahora un vídeo en el que vamos a ver localizaciones exteriores compartidas, que hay unas cuantas más. Vamos a ver. ¿Qué ha ocurrido? No pareces muy contento. Idiotas, estúpidos ¿Qué burócratas. te han dicho? Ignoran lo que tienen entre manos. Buenas noches, Jack. Buenas noches. Venecia. Sí. ¿Cómo reconoceremos a ese tal Snyder cuando le veamos? No lo sé. Quizá nos reconozca él. Bueno, vamos con la octava pregunta del concurso. ¿Qué país hizo las veces de la India en el templo maldito? A. Sri Lanka. B. Tailandia. C. Nepal. O D. Singapur. Ahí tienes las opciones. Venga. A. Sri Lanka. Un voto. B. Tailandia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. Nepal. Un voto. Y de Singapur, un voto. Pues también mucha división de opiniones. Vamos a ver qué ocurre. Sri Lanka, punto para Rodeo. Bueno, pues comento que esto fue debido a que el gobierno hindú exigió derecho de voto sobre el guión a George Lucas y claro, dijo que no podía ser. Y entonces fueron a este país que está muy cerca y resultó que les salió mejor la jugada porque las localizaciones que les hacía falta estaban más cerca una de otras y encima resultó que había un equipo de construcción británico que les construyó muy fácilmente el puente colgante de la película. Les vino muchísimo mejor rodar en Sri Lanka. Lo único que echaban en falta que era el palacio de Pankot. No había palacios hindúes evidentemente en Sri Lanka y lo resolvieron con los famosos matte paintings. Todas las veces que vemos el palacio completo son simplemente pinturas sobre cristal. Bueno, aquí tenemos como conexión también la industria de la Magic de George Lucas. Ya sabéis que la utilizó su empresa de efectos especiales pues para Star Wars y para Indiana Jones. Y tiene conexión con James Bond porque Cubby Broccoli estuvo a punto de contratarla para Moonraker, porque claro, había funcionado tan bien con Star Wars, habían llevado el Oscar, y digo, bueno, pues como vamos ahora al espacio en Moonraker, pues vamos a ver si la fichamos. Bueno, al final no la utilizó porque consideraba que eran muy caros sus servicios, y dijo, voy a tirar de mis habituales técnicos británicos, liderados en este caso por D.D. Medis, que había hecho trabajos fantásticos en películas anteriores de Bond, con maquetas como estas que estáis viendo aquí. Ahí vemos un muñeco de un astronauta, el avión del comienzo de la película, y la verdad es que lo hizo fantásticamente bien porque fue nominado al Oscar a los mejores efectos especiales por Moonraker, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no tenía la impresora óptica que utilizaba ILM, que era lo más moderno de aquel entonces, y lo tenía que hacer a la vieja usanza, rodando cada elemento en la misma cámara, rebobinando, añadiendo otro, rebobinando, añadiendo otro. Se dice que el celuloide pasó 96 veces por la misma cámara. Si te llegas a equivocar en algún elemento, en un astronauta, en un disparo, en una nave, tenías que volver a rodar todos los elementos anteriores. Afortunadamente lo calculó todo muy bien, cuadriculando la cámara para que no se solapara nada, y lo hizo a la primera, pero si no hubiera sido un tiempo y un dinero perdidos increíbles, ¿no? Era un trabajo de auténtico, vamos, un trabajo de chinos,
porque ya digo, si ruedas algo desenfocado o algo superpuesto o mal iluminado, a repetir todo desde el principio. Hubo un total de como 40 y pico elementos en el plano ese en el que se ve la batalla espacial. Al final ILM sí que ha trabajado en James Bond, pero ya más adelante. En Spectre ha hecho efectos digitales, por ejemplo, en el teaser de México duplicó extras y borró los cables del helicóptero cuando no está volando, cuando está colgado de una grúa, y también la guarida de Blofeld es digital. Está muy bien hecha en lo que es el edificio y el cráter del asteroide. Es realmente increíble lo que hace esta empresa de efectos digitales. Y también trabajó en Sin Tiempo para Morir. Por ejemplo, todos los daños que tiene el Aston Martin, como los disparos de las balas, está hecho por ordenador. Y también amplió el laboratorio de Safin, porque el decorado realmente era un tercio de lo que se ve en pantalla. Todo lo demás está hecho por ordenador. Aparte de esto, hay como otras 2 o 3 empresas de efectos digitales que han hecho otras cosas. Por ejemplo, los misiles que se disparan desde la guarida de Safin, o el avión en el que van Nomi y James Bond. Esos son efectos digitales hechos por otras empresas en esta película. También tenemos conexión con John Williams. ¿Por qué? Porque recientemente ya sabéis que ha declarado que le gustaría hacer una película de James Bond, aunque al mismo tiempo dice que se quiere retirar y que la última va a ser la quinta entrega de Indiana Jones. Ha llegado a declarar eso, veremos en qué queda la cosa. Y aparte también hay una conexión que os la quiero yo preguntar, porque lo pregunté en la charla anterior de Star Wars, a ver si os acordáis de ello, aquellos que visteis esa charla, que es lo siguiente. No me la pregunta del concurso. ¿En qué 2 películas Bond se referencia a John Williams? A. En Moonraker y en Solo para sus ojos. B. En Solo para sus ojos y en Muere otro día. C. En Moonraker y en Muere otro día. O D. En Octopussy y en Panorama para matar. Ahí tenéis las opciones. Venga, vamos. A. Moonraker y Solo para los ojos. 1, 2, 3. La B tenemos a Solo para los ojos y Muere otro día. Un voto. C. Moonraker y Muere otro día. 1 y 2. Y D. Octopussy para matar. 1, 2 y 3. O sea que hay que prácticamente mitad y mitad, ¿eh? Es bastante equilibrado. Bueno, pues la respuesta correcta es Moonraker y Solo para los ojos. Coger punto, que habéis aceptado Eduardo Iker. Yo pensaba por año, sí, o Muere Vamos otro a día, ver Muere otro día. las escenas para que os deis cuenta las referencias. Vamos a ver. Destornillador. Ya está. Salgamos de aquí. Bueno, pues ya habéis visto que aquí suena la melodía de Encuentros en la tercera fase, esa melodía que utilizaban para comunicarse con los alienígenas. Y luego en Solo para los ojos, pues Bill Conti utiliza esa melodía clásica de Tiburón de 2 notas, y está documentado que está hecho así cuando se está acercando el buzo para atacar a Bond y a Melina. Y vamos ahora con conexiones externas, que es todo lo que rodea un poco a las películas, pues por ejemplo el merchandising y otro tipo de cuestiones. Y aquí vamos a ver que se han enfrentado en taquilla en ciertos años. Por ejemplo, en el 81 tuvimos a En busca de la arca perdida y a Solo para los ojos, además en fechas bastante parecidas, porque aquí todavía no había estrenos mundiales, la distribución tardaba un poquito más, pero casi coincidieron en fechas. De hecho, en Estados Unidos se estrenó la de Indy cuando se estaba estrenando en Inglaterra la de Bond. Aquí en España casi también a la par, en septiembre la de Bond, en octubre la de Indy, casi podían coincidir en cartelera porque aquí duraban más en el tiempo las producciones. Y en cuanto a recaudación, pues ganó la de Indy porque fue el número 1 mundial, pero la de Roger Moore quedó número 2, para que nos demos cuenta del éxito que tenían las de Roger Moore en aquel entonces, porque ni siquiera Craig ha sido el número 2 jamás.
O sea, es increíble porque ahora, si nos vemos las críticas, pues sabemos que las de Roger Moore, si vemos IMDb y todas estas páginas, pues están consideradas de las más flojas de la saga Bond en muchos rankings porque no gusta su comedia y tal, pero en aquel entonces, número 2 mundial, tuvo que venir Indy para que le quitara el primer puesto. Es bastante sorprendente, ¿no? Luego, por comentar algún otro enfrentamiento, aquí hubo una encuesta hace unos años bastante famosa que era mejor héroe del cine que hizo la revista Empire de Inglaterra. Bueno, pues a pesar de que era de lectores ingleses, ganó Indiana Jones a mejor héroe del cine, venciendo a personajes británicos como James Bond o como Harry Potter. Y un enfrentamiento que sí que ganó James Bond fue mejor frase del cine, que eso fue por parte de una web, quiero recordar que era en plan Amazon, una web de comercio, creo que no era ni de cine, y ganó la frase de me llamo Bond James Bond. Esta suele ganar James Bond, en diálogos sí que suele ganar la de James Bond, ¿no? Otro enfrentamiento que tuvimos en el 89, la última cruzada contra el Licencia para Matar. Aquí, bueno, hay un poco más de diferencia de fechas, pero también parecido, en torno a verano. Y por esta razón, a partir de entonces, las de James Bond suelen llegar en noviembre y diciembre. No se estrenan en verano como se solían hacer de Licencia para Matar hacia atrás, porque fue un descenso de taquilla bastante notable el tema de Licencia para Matar, pero es verdad que también pudo influir, pues lo que sabemos, ¿no? Que fue una película más seria, más violenta, tenías que tener más de 16 años para verla, ese tipo de cuestiones, pero eso fue un poco el motivo, ¿no? Que hubo bastante diferencia de taquilla, y es verdad que también se enfrentó a otras grandes producciones de Hollywood, como por ejemplo Arma Letal o Batman, ¿no? En 2008 también se enfrentaron porque tuvimos a la cuarta película de Indy, El Reino de la Cabra de Cristal, y a Quantum of Solace en el mismo año, aunque con mucha diferencia porque aquí ya eran estrenos mundiales. En mayo tuvimos la de Indy, en noviembre la de James Bond, y aquí hay que decir que tuvo muchas más críticas la de Indiana Jones. No gustó mucho el tema ese de los seres interdimensionales, pero ya digo, fue una de las mayores taquillas de este año a pesar de todo, porque había mucho interés en volver a ver al arqueólogo, ¿no? En cuanto a merchandising, pues los dos han tenido también montones de merchandising, como hemos dicho antes, porque han tenido mucho éxito. Igual han tenido más indie porque Lucasfilm ha fomentado mucho el merchandising, porque al ser una empresa tan pequeña le interesaba sacar fondos. Es una empresa de cine independiente, recordemos que eso no es Hollywood, está en San Francisco, es otro tema, requiere sacar muchos fondos para poder producir sus películas, y por eso siempre sacaba muchos productos de Indiana Jones, mucho más que James Bond. Y ahora que es Disney, bueno, es una gran producción, es mucho más grande la compañía, pero les encanta sacar muchos productos, y por eso hemos tenido mucho más producto de indie que de James Bond. Y aquí vamos a ver licencias compartidas. Una de ellas es Monopoly, porque va a sacar ahora un Monopoly con motivo del estreno de la quinta película, cosa que de indie no habíamos tenido hasta la fecha, pero de James Bond sí había habido varias versiones. También tenemos compartido la licencia de Top Trumps, estas cartas que sabéis que comparamos, por ejemplo, la tarjeta de un personaje con la de otro, eliges tú una característica, altura, fuerza, lo que sea, y tienes que ganar a la del rival y quitarle sus cartas. Es un juego muy clásico que existe desde los años 70 en Inglaterra, pero más con otro tipo de temáticas, con coches, con motos, con aviones, y ahora con el tema de las licencias de cine pues ha tenido un boom, y por supuesto pues James Bond y Indiana Jones pues no podían faltar a la cita. De hecho, de James Bond hay incluso varias barajas. También hay guía visual de DK de las dos licencias, y pues está muy bien porque son eso, pues guías muy visuales que hablan de los personajes. Tenéis aquí la de Iker, habla de los coches, de los vehículos, de las localizaciones. Está muy bien para ver los decorados, digamos, en perspectiva, en ilustraciones. Funko pues también ha acabado saliendo de las dos, han tardado un poquito más que de otras cosas, que por ejemplo de Star Wars o de otras sagas, pero con el tiempo han acabado saliendo, y ahora con la quinta película van a salir más Funkos de Indiana Jones. Y videojuegos, por supuesto, ha habido montones de videojuegos de las dos, pero en este caso sí que ha habido más de James Bond. 23 videojuegos de James Bond frente a los 12 de Indiana Jones. En cuanto a calidad, es verdad que ha habido un poco de todo. Ha habido grandes juegos y otros han sido de peor calidad, pero bueno, hay un poco, ya digo, de todo. Lo que hay que comentar es que hay un récord Guinness por parte de Indiana Jones, porque el de Busca al Arca Perdida tiene un récord Guinness que es el primer videojuego de la historia de los videojuegos que adaptó una película. Nunca se había hecho eso hasta que llegó el Indiana Jones. Lo que pasa es que se hizo de aquella manera porque estaba enfocado a los niños, y por ejemplo no aparecen nazis, no aparece René Velo, está hecho pues no como se hace ahora tan fiel, porque aparte también se hizo en una consola Atari 2600 de 8 bits que no tenía la potencia de las consolas actuales, y no había tantos medios, ¿no? Pero sí es verdad que es la primera que intentó adaptar una película de la historia de los videojuegos, en el año 82. Y vamos, décima y última pregunta del concurso. ¿Qué videojuego Bond está considerado el mejor de todos los que se han hecho de Bond? A. GoldenEye 007 de la Nintendo 64,
B. Tomorrow Never Dies de la PlayStation. C. The Boy Is Not Enough de la PlayStation. O D. James Bond 007 Bloodstone de PC. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Venga, A. GoldenEye 007, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. B. Tomorrow Never Dies, 1 voto. Bueno, pues la opción era GoldenEye 1964. Bueno, pues os comento que este juego es curioso, salió 2 años después de la película. ¿Por qué? Porque originalmente iba a ser un shooter sobre raíles, que es estos juegos que solo manejas la mirilla, como por ejemplo Virtua Cop, pero cambiaron de idea después de casi un año de desarrollo. Pasaron a ser arcade en primera persona, estos que solo ves la pistola y te mueves por pasillos como el Doom, y resultó que triunfaron. Les salió muy bien la jugada, muy buena tecnología, imitaba muy bien la película, multijugador, etcétera, etcétera, y está considerado desde siempre el mejor videojuego Bond de todos los que se han hecho de este personaje, e incluso fue el segundo más vendido de esta consola Nintendo 64, solo le superó el Super Mario 64 y vendió casi 10 millones de copias. Y vamos ahora con eventos en los que han coincidido los dos personajes aquí en España, y habría que destacar sobre todo Cificon 2012, que se celebró en Madrid, porque como vemos está ya incluso en el póster. Vemos al Bond de Connery con el sombrero y el látigo de Indiana Jones, un fantástico póster que hizo un ilustrador llamado Mo Caro. Y aquí, pues ¿por qué? Porque estuvimos las dos asociaciones españolas que tenemos aquí sin ánimo de lucro dedicadas al personaje, el Club Archivo 07 y la FIG, que es la Asociación Fan Española de Indiana Jones, y claro, hicimos de todo, ¿no? Por nuestra parte, pues Alberto Bond, por ejemplo, hizo concurso de preguntas de James Bond, yo hizo charla de James Bond, Franceschi Brent, el mayor coleccionista de James Bond, hizo también charla de James Bond y exposición de James Bond, hubo exposición de Indy, exhibición de látigo de Indy por parte de la FIG, los actores invitados también tenían relación, etcétera, etcétera. Fue un evento realmente extraordinario para disfrutar de estas dos grandes franquicias. Y es curioso que en España no hemos tenido una convención exclusiva de James Bond como en otros países, que se dedique por completo a James Bond, salvo las nuestras hechas por el club, me refiero hechas por otro organismo, ¿no? Un ayuntamiento, otro tipo de evento, pero sí ha habido de Indiana Jones, que fue el Cinefan Festival de Úbeda de 2013, se llamó de hecho la Indicó, desde entonces se ha seguido dedicando a otro tipo de temáticas, pero la primera fue entera de Indiana Jones. Y es curioso que también tiene su conexión con James Bond, porque el invitado estrella era Julian Glover, que como sabemos interpretó a Chris Stratos en Solo para los Ojos. Yo fui allí porque claro, me encanta también la saga de Indy, pude hacerme foto con él, disfrutar de un concierto de bandas sonoras de Indy, aunque también sonó un poquito de Star Wars, hubo desfile de Star Wars mezclado con Indy. No, fue un evento espectacular para disfrutar sobre todo de la saga de Indy en este caso, ¿no? Y otro evento que voy a destacar es Cificon 2015 por lo mismo, aunque en el póster aquí está solamente Indiana Jones, también fuimos el Club Archivo 07 con el Aston Martin DB5, exposición de merchandising, yo hice charla de Indy y charla de James Bond, estaba también la FIG, un evento también que se disfrutó mucho de ambas franquicias, y el invitado estrella, ¿quién fue? Otra vez Julian Glover, que está también relacionado con las dos sagas. Le hicimos socio honorífico porque le hicimos una entrevista. Aquí le vemos que uno de los entrevistadores fue Eduardo con Jaime. En fin, también Cificon 2015, que se celebró en este caso en Valencia, hubo muchísimas actividades de las dos franquicias, se proyectó 2 películas de las dos sagas, de James Bond y de Indy, un evento espectacular.